Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Estoy muy contenta de poderles acompañar el día de hoy, muy agradecida con la senadora Sacil de León Villar, nuestra representante del estado de Chiapas, por la invitación que nos ha hecho a varias legisladoras, particularmente senadoras, de participar en este foro Mujeres en el Derecho, Transformando la Justicia en México. Saludo a mis amigas de todo el país, particularmente a mis amigas del estado de Tlaxcala, que traen toda la energía, y a todas, a Tamaulipas, Chihuahua, San Luis, Zacatecas, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Baja California, Jalisco, bueno, de las 32 entidades federativas, y a las mujeres abogadas defensoras, integrantes de la organización Bamali, también muchísimas gracias por estar aquí. Yo, antes de iniciar, quiero compartirles una reflexión que acabamos de tener varias compañeras y compañeros afuera de este recinto, y que es que cómo cambia la forma de hacer política cuando la hace una mujer. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo acaba de darnos una lección no solo a las Américas, sino a todo el mundo en materia de diplomacia, de cooperación internacional, logrando frenar las tarifas arancelarias que se avecinaban en contra de nuestro país. Y me parece que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo se merece un aplauso desde este recinto por lo que ha hecho, que es histórico. Ponérsele el tú por tú al presidente más poderoso del mundo. Yo creo que tenemos por presidenta de la República a la mujer más poderosa del mundo, sin lugar a dudas. Mucha presidenta, querida Sacil. Ya está. Pues en el marco de este 8 de marzo, en donde todas las mujeres, desde todas las trincheras, desde el campo, desde la academia, desde las universidades, desde el servicio público, desde el activismo, desde la vida pública, desde la vía pública, desde los parques, desde las plazas, pues todas tenemos un objetivo en común: romper los techos de cristal, combatir los suelos pegajosos, resbalosos, arreglar las escaleras rotas que nos impiden a las mujeres acceder a nuestros derechos. Lo hicieron nuestras madres, lo hicieron nuestras abuelas, lo hicieron nuestras bisabuelas, lo han hecho para poder estudiar, lo hicieron para poder trabajar, lo hicieron para poder votar, lo hicieron para poder ser votadas, lo hicieron para poderse divorciar, lo hicieron para poder... Allá se rieron, se me hace que unas traen varios divorcios por allá. Está bien, eso está bien. Lo hacemos para decidir sobre nuestros cuerpos, lo hacemos por nuestra autonomía, por nuestra dignidad, por nuestra libertad, por nuestra soberanía. Y en este momento en el que tenemos una mujer presidenta de la República, después de 200 años de República, me parece fundamental que reflexionemos en voz alta en espacios como este, desde el Senado de la República, en donde por fin hay paridad, en donde por fin hay un mismo número de senadoras que de senadores. ¿Qué es la igualdad sustantiva? Que fue, al final de cuentas, la primera reforma constitucional que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No basta con decir: en la Constitución el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Debemos reconocer que existen condiciones materiales, estructurales, que nos impiden acceder de igual forma a nuestros derechos. En educación hay mayor deserción escolar en el caso de las mujeres. ¿Por qué? Por el tema de embarazos no deseados, porque tenemos que dedicarnos al hogar, porque tenemos que dedicarnos a trabajar, porque para nosotras es más difícil pagar la colegiatura, ir a la escuela, al plantel educativo. En materia de seguridad, porque un parque que es seguro para un hombre no necesariamente es seguro para una mujer. Y al revés, sí. Un parque seguro para una mujer es seguro para todas las personas. Pero en esta mesa pues nos tenemos que acotar a hablar
de lo salarial, de lo laboral, la discriminación que sufrimos las mujeres en el mercado laboral y las barreras estructurales que sufrimos todas nosotras para acceder a una misma remuneración a igual trabajo que los hombres, que también forma parte de una de las reformas constitucionales que propuso la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que tiene que ver con la prohibición de la desigualdad salarial en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué es la brecha salarial? Pues es la diferencia entre los ingresos que se perciben entre hombres y mujeres a igual trabajo, pero en México y en el mundo no solamente hay una discriminación a igual trabajo. A igual trabajo en México las mujeres ganamos 30 centavos menos que los hombres. Esa es más o menos la proporción. Pero hay una discriminación hacia nosotras, no solamente en el ámbito salarial a igual trabajo, sino que también hay una segregación ocupacional. Nosotras las mujeres solemos dedicarnos, ocuparnos, nuestras profesiones, ocupaciones, trabajos suelen tener menos remuneración que la de los hombres. ¿A qué voy con esto? Nosotras nos dedicamos a educación, nos dedicamos a salud, nos dedicamos a las ciencias blandas, mientras que los hombres se dedican a las tecnologías, a la ingeniería, y esto se le llama segregación ocupacional, que es una discriminación salarial en términos horizontales. Pero también hay discriminación salarial y segregación ocupacional en términos verticales. ¿Qué quiere decir? A lo mejor sí somos igual número de senadoras que de senadores, pero no somos igual número de coordinadoras que de coordinadores. Y que me disculpe mi coordinador, que le mandamos un saludo y un agradecimiento por prestarnos este hermoso recinto, el licenciado Ana Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, pero hay que reconocerlo y hay que decirlo en voz alta, ¿no? En los puestos directivos de las empresas, a pesar de que hay más mujeres laborando en determinada empresa, pues hay más hombres en los puestos directivos. Hay más hombres en esos lugares en donde se suele percibir más salario, ¿no? Entonces, es inversamente proporcional la presencia de mujeres conforme va aumentando el nivel jerárquico laboral, ¿no? Y eso hay que reconocerlo y pasa en México y en el mundo. Hay una clara desproporción. ¿Y qué pasa? Si a eso le sumamos que también realizamos la labor de cuidados en casa, fíjense nada más este dato que les voy a dar. ONU Mujeres señala que nosotras las mujeres dedicamos todos los días 3 horas más que los hombres a las responsabilidades de cuidado y tareas domésticas no remuneradas. Esas 3 horas que yo uso lavando los platos, lavando la ropa, tendiendo, planchando, me encantaría usarlas para estudiar todos los dictámenes e iniciativas que voy a proponer, estar en territorio, casa por casa, puerta por puerta, y desde luego, claro, pues los hombres traen más reconocimiento en las encuestas. Pues sí, pues no están planchando, lavando, trapeando, haciendo de comer, ¿no? Eso en lo político, pero también en la preparación, ¡ay! Los méritos, vamos a buscar quién está más preparado. Pues esas 3 horas nosotras también las pudimos haber usado para los diplomados, para las especialidades, ¿no? Entonces, es verdaderamente, pues, grave, ¿no? Lo que sufrimos las mujeres. Fíjense este otro dato. El INMujeres publicó en 2023, con base en datos de 2022, que si bien las mujeres destinan menos horas promedio a la semana a las actividades para el mercado y bienes de autoconsumo en comparación con los hombres, por el contrario, las mujeres destinan más horas al trabajo no remunerado. 30.1 horas en trabajo doméstico y 28.8 horas a los cuidados. Eso las mujeres. 30 horas en trabajo doméstico, 28 cuidados, mientras que los hombres destinan a estas actividades 11 en trabajo no remunerado y 12 en labores de cuidado. Imagínense nada más. O sea, es súper grave. Hay una desproporción enorme. Por ir cerrando con esto de los datos.
La tasa de participación económica de las mujeres incrementó 5 puntos porcentuales de 2005 a 2023, pasando de 41% a 46%. De seguir con este ritmo, se estima que nuestro país necesitaría 119 años para que las mujeres alcancemos una participación similar a la de los hombres en el mercado laboral. 119 años. Imagínense nada más. Y por eso yo estoy muy orgullosa de nuestra presidenta de la República, porque si hubiéramos hecho este tipo de cifras antes de 2024, a lo mejor, pues, ¿cuándo hubiera llegado una presidenta de la República, no? Eso es romper los techos de cristal. Eso es romper los suelos pegajosos y las escaleras rotas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Desde luego, legislar como lo estamos haciendo aquí en el Senado de la República, pero entender que lo que queda en papel no es lo que se lleva a cabo afuera de este recinto. Y que las mujeres que nos encontramos aquí legislando, pues gozamos de muchos privilegios. Tenemos defensa legal, tenemos equipos que nos ayudan en contra de la violencia política en razón de género que sufrimos todos los días, que nos ayudan a reflexionar nuestra condición de mujer, que nos ayudan a salir adelante, que no necesariamente estamos envueltas en condiciones de violencia y en situaciones de peligro, porque aquí es seguro. ¿Qué hay que hacer? Pues reconocer que el privilegio está para ponerse al servicio de quienes están allá afuera y transformar la vida de las demás. No es darnos golpes de pecho con ese privilegio, sino que tenemos con acciones concretas como este foro, convertir esos privilegios en derechos. Yo les agradezco muchísimo su atención. Voy a moderar yo, ¿verdad? No sabía que iba a moderar, pero perdónenme. Le cedo la palabra a nuestra queridísima, admiradísima compañera Odette Cepeda. Un fuerte aplauso para ella. Bueno, muy buenas tardes a todos. Sí son tardes. Bueno, primero un agradecimiento a Bamali, de cual soy miembro, orgullosamente, a Ceci, a la senadora que nos ayudó a estar en este foro y poder compartir con ustedes algunos datos. Bueno, me voy a presentar brevemente. Yo soy Odette Cepeda, soy abogada de empresa y hoy quiero compartirles un poquito de mi mundo, un poquito de qué es lo que hacemos las abogadas de empresa, pero sobre todo, qué es lo que nos pasa a las mujeres que estamos dentro de una organización y que lo vivimos día a día. Dando continuidad a lo que la senadora Andrea nos ayudó a explicar, pues yo también les traigo algunos datos. Por ejemplo, la población en México activa para trabajar, actualmente el 45% son mujeres y el 78% son hombres. Todavía tenemos una brecha muy, muy fuerte que cerrar. Del mismo modo, como comentábamos, la discrepancia salarial entre hombres y mujeres sí efectivamente va en un promedio del 30%, el cual se agrava si la mujer es mamá, si tiene 1 o 2 hijos o si tiene varios hijos, si es indígena, si tiene una educación restringida, es decir, ese 30% se puede ir incrementando conforme a la calidad de vida, de estudios o características de la mujer. Y no es solamente que estemos restringidas en esos aspectos. Desde el lado de vista empresarial, como bien mencionábamos, estamos acotadas todavía. Las empresas tenemos que trabajar muy duro para poder llegar a cerrar esa brecha que hay entre hombres y mujeres. Actualmente, en las posiciones de consejos de administración, las mujeres solamente ocupamos el 13%. En una dirección jurídica, que es mi caso, el 23%. En una dirección general, solamente el 3%, y en una dirección financiera, el 11%. Y vaya que tenemos una restricción o una limitación en cuanto a los puestos directivos. Y quiero mencionarles que el nuevo liderazgo está llegando a México y lo tenemos, como bien lo mencionábamos anteriormente. Ahora, el liderazgo, ¿qué necesita? Sensibilidad, comunicación
y empatía. Y esas son algunas de las características que tenemos las mujeres. Nosotros, hombres, no queremos quitar a los hombres, ni es una lucha constante con los hombres. Lo que queremos es equidad e igualdad en el trato y en la especialización de actividades. Pero también es cierto que los necesitamos en casa, hombres. Necesitamos que nos ayuden con las tareas diarias, porque las mujeres también tenemos las mismas habilidades y capacidades para estar dentro de una compañía. Es por eso que les menciono que las empresas debemos de tener unos sistemas que sean medibles, que sean objetivos, que sean cuantitativos y cualitativos para poder medir el desempeño de las mujeres. Pero ustedes dirán, ¿cuál es el beneficio de tener mujeres dentro de las empresas? Muchísimo. Tenemos varios estudios que nos indican que el tener a una mujer aumenta la productividad de la empresa. ¿Y esto por qué? Simple y sencillamente porque tenemos otra perspectiva, podemos tener otros propósitos, otros objetivos que aportar a la empresa. Del mismo modo, somos resilientes. Se ha comprobado que las mujeres, ante las dificultades laborales, en lugar de hacerse pequeñas, se empoderan y salen adelante. Otro punto importante es que sabemos cuidar de los recursos, tanto materiales como humanos. Nosotras optimizamos los recursos. Del mismo modo, cuidamos a nuestra gente. Nosotras las mujeres, tendencialmente se ha comprobado que cuidamos y desarrollamos a nuestros equipos. Por acá tengo a 2 abogadas exitosísimas que trabajan conmigo. Entonces, la capacitación que le damos a las mujeres, a los hombres de nuestro equipo, es fundamental para las empresas. Otro tema importante es también que ¿qué pueden hacer las empresas? Ustedes dirán, bueno, Odette, desde tu trinchera, ¿qué puedes hacer? Muchísimo, y es lo que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros. Por ejemplo, el tener procedimientos que sean medibles, como les mencionaba. ¿Qué pasa si nosotras revisamos el proceso de reclutamiento y selección en las empresas? ¿Creen que tendríamos más participación las mujeres? ¿Creen que podríamos tener más acceso a puestos iguales o mayores que los que tienen actualmente los hombres? Yo creo que sí. Podremos tener dentro de la misión, objetivos y valores de la compañía la inclusión de las mujeres en todos los puestos, directivos, administrativos, operativos. Y es que, si bien es cierto, nosotras actualmente tenemos el porcentaje del 48%, como les mencionaba, de mujeres activas, realmente no tenemos el acceso a la oportunidad de un puesto directivo o un puesto ejecutivo. Y es ahí cuando vienen todas las dificultades. ¿Por qué? Porque cuando estás en una mesa con hombres que son directivos, ¿qué es lo que te dicen cuando haces una propuesta como mujer? ¿Qué es lo que te dicen realmente? Te dicen, no, ¿sabes qué? Creo que tu visión está un poco sesgada. Te voy a dar un poco más de información. Es por eso que siempre en ese tipo de circunstancias, mi consejo hacia las mujeres es siempre seamos objetivas, analicemos y demos datos y resultados concretos. Otra de las actividades que pueden hacer las empresas es básicamente la implementación de la ley. Nosotros tenemos instrumentos legales, y es obligación de las empresas que el cumplimiento a la ley. Y así tenemos diversas leyes que pueden apoyarnos. Por ejemplo, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. También tenemos una certificación conforme a una NOM que habla sobre la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Y también tenemos el compromiso como empresas de obtener esas certificaciones, ese cumplimiento. Ahora, ¿qué nos dice la Ley Federal del Trabajo? Que no debemos discriminar, que debemos de dar igualdad de oportunidades a hombres y mujeres. Por ahí me parece que hay una reforma importante del año pasado que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum hizo al artículo 86, en la que básicamente se nos ordena que demos igualdad en las condiciones a hombres y mujeres conforme al cumplimiento a la Ley General de igualdad entre hombres y mujeres. Y básicamente lo que les quiero decir es que si las empresas y las mujeres que estamos dentro de estas organizaciones nos impulsamos unas a otras y damos pie a que las siguientes generaciones de abogadas,
contadoras, administradoras, entren con nosotros y las podamos llevar de la mano, ¿qué mejor podemos hacer? ¿Qué mejor lucha podemos tener dentro del sector privado? Entonces, las invito, chicas y chicos también, para no entrar en discriminación, es que entremos al sector privado y también demos nuestro paso hacia adelante e impulsemos la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Muchas gracias. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestra querida compañera licenciada Mónica Cerón. Buenas tardes. Primero que nada, agradecer a las senadoras que hoy nos abrieron la puerta en este importante foro. A nuestra presidenta Ceci por siempre creer e impulsarnos, a todas nosotras, abogadas, pero sobre todo, bueno, yo me presento, Mónica Cerón, sindicalista, además de abogada laboralista. Y no se nos debe de olvidar por qué conmemoramos un 8 de marzo. El 8 de marzo de 1857 hubo en una empresa la muerte de 146 obreras textiles. Ellas buscaban mejores condiciones de trabajo, mejor salario y sobre todo ese trato igual para hombres y mujeres, pero sobre todo también que hubiera ese voto de las mujeres. Esto se dio en Washington Square porque los patrones las encerraron en una fábrica, ya que impedían que ellas salieran a unirse a las organizaciones sindicales que solo tenían el lema de pan y rosas. Esto no nos debe de perder de que hoy lo tenemos que conmemorar y recordar y sobre todo seguir ese ejemplo. Ha habido avances en la historia indefinidamente, definitivamente también, pero la OIT aún reconoce que esta desigualdad salarial nos está todavía discriminando a las mujeres. Es una de las 3 mayores causas que tenemos de discriminación. Sí, como bien decía Odette, estamos en un 30% de esta diferencia salarial que muchos la conocemos como una brecha salarial. Esta se puede dar por diferentes causas, por diferentes facetas y sobre todo que se puede dar en todos los ámbitos que ustedes se puedan imaginar. Hemos escuchado sobre el techo de cristal, sobre los suelos pegajosos y sí, pero también tenemos estas desigualdades al momento de que vemos estas vacantes y no vienen los sueldos para hombres o para mujeres, lo que vamos a ganar. Sí, las mujeres estamos en condiciones desiguales. ¿Por qué? Porque sí, estamos a muchas madres solteras, hay muchas divorciadas, hay muchas también abandonadas, solas por estar enfermas o sobre todo también que se dedican a cuidar a adultos mayores o a los niños. Pero también porque estamos en un mundo masculinizado. ¿Esto qué quiere decir? Que hay trabajos donde tampoco nos dejan accesar con tanta libertad, como es en la construcción, en el transporte, en la minería y también en el sindicato. Pero también, ¿qué podemos hacer nosotros desde el ámbito sindical? Nosotros lo que hacemos desde el ámbito sindical es, en principio, contribuir con acciones afirmativas también. Esto es, empecemos por autodiagnosticarnos. Si no sabemos lo que pasa al interior de las empresas que asesoramos, no vamos a poder avanzar en esta igualdad. ¿Esto qué es? Que sean diagnósticos periódicos y monitoreados para ver su evolución. Hay que visibilizar, pero sobre todo sensibilizar estas diferencias salariales, que se escuche fuerte, que se escuche la problemática, pero sobre todo cómo la vamos a resolver. Hay que conformar al interior de las empresas un comité de género o de igualdad sustantiva. Sí, que atienda todas estas problemáticas de las causas de brecha salarial, esta proporción de las responsabilidades de familia, esta infravaloración del trabajo y también este reconocimiento a las habilidades
y ascensos a puestos clave, nivelación de salarios, y que también esto esté regulado en la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Para que sea obligatorio. Ubicar que esta brecha salarial es un punto clave para las negociaciones sindicales. Aquí debemos de incluir la perspectiva de género. Esto nos va a permitir que dentro de las empresas estas relaciones de trabajo sean más democráticas, incluyentes y sobre todo equitativas. Alentar y apoyar la participación de las mujeres, no solo al interior de los puestos clave en las empresas, sino también en los sindicatos. Se escucha fácil, pero no lo es. Incluir en los contratos colectivos de trabajo todas estas cláusulas de igualdad, de inclusión y de no discriminación. También en los reglamentos interiores de trabajo. Y también no se nos debe de olvidar que se debe vigilar el debido cumplimiento de las comisiones mixtas de trabajo. Hay que difundir todos estos programas, estos planes, que los conozcan todos los trabajadores, todos. Si no conocemos, no sabemos qué vamos a defender. Sí, podemos fortalecer también el área de la inspección. ¿Por qué? Porque desde ahí podemos ver que obliguen a las empresas a cumplir con esta igualdad sustantiva. Hay que transparentar los salarios de todos los puestos de trabajo, la implementación de estas políticas de igualdad salarial y la adaptación a estos procesos de contratación, de promoción, para garantizar que todas y todos tengan las mismas condiciones y oportunidades de trabajo para acceder a otros puestos. Sí debemos de ver también estas políticas de conciliación entre la vida laboral y personal. La carga desigual en el trabajo doméstico, como bien nos decía la senadora Andrea, es muy real. Nosotros nos dedicamos también al trabajo de casa, de cuidados, y dedicamos menos tiempo a las demás labores, pero no por ello tenemos menos capacidad, no por ello tenemos menos oportunidades de crecimiento. Nos hemos dedicado y lo hemos demostrado a través de la pandemia que podemos hacer muchas actividades, tenemos dobles o triples jornadas y las sacamos adelante. Sin embargo, también merecemos descansar y crecer como personas. Hay que impulsar esta elaboración participativa de los mecanismos de prevención, atención y sanción de violencia laboral y discriminación. A estos como líderes sindicales tenemos que dar estas capacitaciones, desde el representante o secretario general hasta los delegados, hasta los trabajadores. ¿Por qué? Para que todos hablemos el mismo lenguaje. ¿Qué podemos hacer también como líderes sindicales? Bueno, pues hacer un agente activo. Somos una parte que puede estar en mesas de diálogo, en foros. Somos un grupo privilegiado que podemos estar en mesas de diálogo como el Observatorio para la Igualdad Sustantiva dentro de los sindicatos, en la Secretaría de las Mujeres, en los congresos de trabajo nacional y locales, en los poderes de la Unión, en las barras de abogadas como Bamali. La verdad es que debemos estar informados sobre toda la legislación que tenemos local, nacional y federal, y internacional también, y sobre todo, bueno, conocer todos estos compromisos que se han cumplido y que han venido con el cambio en la legislación por parte de nuestra presidenta, y sobre todo también que es uno de los ejes fundamentales de la Secretaría del Trabajo. No me queda más que decir que cada una desde nuestra trinchera podemos hacer lo que nos corresponde. Solo necesitamos voluntad y corazón. Defendamos los derechos de las trabajadoras, que mucho y muchas sangres y mucha vida ha costado. Ni un paso atrás. Muchas gracias, Moni. Qué importante tener en el sector sindical a lideresas como Mónica, que nos ayudan como mujeres también dentro de las empresas a poder tener un frente común y defender nuestros derechos. Pero bueno, vamos a darle paso a nuestra compañera y amiga Lucy Covarrubias, que nos va a dar una explicación detallada sobre la legislación que actualmente tenemos
nacional e internacional respecto al tema que tratamos. Gracias, Lucy. Muchas gracias, querida Odette. Gracias. Ahí están mis amigas. Bueno, primeramente quiero agradecer a Ceci, ¿no?, por darnos este espacio, esta voz y en este foro. Es un placer coincidir contigo y ser parte de Bamali. Muchas gracias. Bueno, pues ya dijo Odette quién soy yo. Yo soy Lucy Covarrubias, soy abogada y ¿qué creen? Soy mamá de Ivana, una niña de 14 años. ¿Y qué es lo que quiero? Que mi hija no vuelva a sufrir discriminación salarial alguna. Eso es por lo que vengo hoy aquí, para darle voz a todos esos niños que tenemos detrás y que tiene que ser la pauta para romper los techos de cristal que has dicho. Y bueno, pues empecemos. La brecha salarial de género es una problemática persistente en muchas sociedades a lo largo del mundo y México no está exento de esto. ¿Y qué es lo que ha pasado en nuestro país? Se han tenido que implementar leyes y políticas públicas para erradicar esta discriminación hacia la mujer, que sepamos bien, es violencia. Y bajo este contexto, el día 16 de diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo, como atinadamente dijo Odette. ¿Y qué nos dice este artículo? Escuchen, a trabajo igual, desempeñando en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual, en cumplimiento de las obligaciones del Estado de reducir la brecha salarial de género, se promoverán acciones para erradicar las prácticas retributivas desiguales de conformidad con lo dispuesto en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Es decir, es la adición a este artículo que todas tenemos los mismos derechos que los hombres cuando hacemos el mismo trabajo. Y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres es una normativa fundamental en nuestro país porque garantiza la igualdad sustantivo entre géneros y eliminar cualquier forma de discriminación. Y en esta ley se van a establecer las bases para promover y asegurar la equidad de oportunidades y tratos entre las mujeres y los hombres en todos los ámbitos de la vida social, política, económica y cultural. Entre sus ámbitos de aplicación se encuentra contemplado el trabajo y el empleo, donde establecen medidas para garantizar la igualdad de oportunidades laborales y salariales entre mujeres y hombres. Para garantizar la efectiva implementación de la ley se han establecido varios mecanismos e institutos y entre ellos se formó el Instituto Nacional de las Mujeres, INMujeres, y este organismo es el encargado de coordinar y promover las políticas públicas en materia de igualdad de género. Pero vamos a ver qué nos dicen los tratados internacionales sobre la desigualdad salarial. Y el más significativo de ellos es el convenio número 100, que se llama Convenio sobre la Igualdad de Remuneración, adoptado en el año 1951 por la Organización Internacional del Trabajo, en el cual se estableció como su punto medular que es igual remuneración por trabajo de igual valor, lo que implica que los hombres y mujeres debemos recibir la misma remuneración por el mismo trabajo. Y bueno, todos los estados partes están comprometidos a adoptar las políticas públicas para lograr tal fin. Y posteriormente, en el año 1958, se adoptó el Convenio sobre la Discriminación y que abarca el empleo y la ocupación, también ante la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Y este convenio es complementario al convenio número 100. ¿Y qué es lo que establece? Prohibir la discriminación. Los Estados miembros deben adoptar
políticas que prohíban la discriminación, el empleo y la ocupación, incluidas las diferencias salariales basadas en el género. Otro tratado internacional con que contamos es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, celebrada en el año 1979 ante la Organización de las Naciones Unidas. Y sus principales disposiciones son la igualdad en el empleo y realizar medidas legislativas y que se deben adoptar leyes y políticas para eliminar la discriminación salarial y promover la igualdad de género en el ámbito laboral. Por todo aquello, tenemos legislación internacional y nacional que versa que debemos evitar la discriminación. Es un acto en contra de las mujeres y es una violencia en contra de nosotros. Entonces, por tal motivo, es el momento histórico, como lo han mencionado a lo largo de este foro. Tenemos una presidenta, es el momento de romper barreras, de romper los techos de cristal y de ir todas hacia adelante buscando el empoderamiento de las mujeres. Como se los dije cuando inicié, mi lucha constante es que porque mi hija adolescente no tenga que sufrir por capacitaciones profesionales y por diferencias salariales. Muchísimas gracias por su atención y un gusto. Muchas gracias, Lucy. Bueno, pues vemos que tenemos todas las herramientas en México para evitar la desigualdad salarial. Tenemos legislación nacional e internacional. Muchas gracias por todo y sobre todo, muchas gracias por acompañarnos y sí, sigamos luchando para no tener más desigualdad salarial en México por nosotras y las nuevas generaciones. Gracias a todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Este fue el final de la mesa 3, que habló de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Gracias por continuar con nosotros en nuestro foro Mujeres en el Derecho, transformando la justicia en México. Y nosotros vamos con la cuarta y última mesa, Ley Fátima y Ley Matilda, y qué es lo que ha pasado desde su implementación. Continuamos. Y bien, muchas gracias. Ya estamos en el último bloque de nuestro programa y vamos a dar paso a la última mesa de trabajo que lleva por título Ley Fátima y Ley Matilde. ¿Qué ha pasado después de su aprobación? Para moderar este bloque tiene la palabra la maestra Odette Oropesa. Adelante, por favor.
Muchísimas gracias. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Como comentaron anteriormente, vamos a hablar en esta mesa, que espero la disfruten muchísimo, sobre la Ley Fátima y Ley Matilde. Y efectivamente, ¿qué ha pasado después de su aprobación? Le damos la bienvenida a la licenciada Julieta Redondo, por favor, para que nos platique un poco al respecto. Gracias. Muy buenas tardes, gracias a todos, gracias Ceci, gracias a las personas que han aguantado toda la mañana estar con nosotros. Ha sido muy enriquecedora esta participación y voy a iniciarlo de manera sensible porque cuando somos niñas a todas nos colocan un moño para vernos bonitas. Fátima, de 7 años, ya no tiene esa oportunidad. Fátima fue secuestrada y fue asesinada. Y de ahí el origen de la Ley Fátima. Esta pequeña y su hermano sufrieron violencia dentro del hogar desde un inicio, por sus padres, por sus vecinos, porque siempre estaban solos. Cuando se acude para denunciar esto a través de la voz de la población, nadie escuchó. Hasta que Fátima fue secuestrada de la primaria donde estudiaba a tan solo 7 años, asesinada de la manera más cruel, con violación y asfixia, y arrojada en un predio de Xochimilco. Da origen a la Ley Fátima. La Ley Fátima pretende sensibilizar a los servidores públicos para que cuando alguien denuncie un hecho, un presunto delito, presten atención y no minimicen el hecho. Fátima estaría viva si alguien hubiera atendido la queja ciudadana de que en ese hogar sufrían de maltrato, tanto ella como su hermano. Si bien es cierto, la Ley Fátima y la Ley Matilde devienen de un feminicidio, de muerte de mujeres, como han sido todas las leyes que han presentado el día de hoy, no menos cierto que la Ley Fátima nos sensibiliza a todas las que somos madres, porque solamente era una niña de 7 años. ¿Qué está pasando en nuestro México? ¿Dónde están quedando esas leyes que son creadas para defender la vida de las mujeres? ¿Y dónde está quedando para defender a los niños? Fátima no tenía voz, y donde no hay voz, no sucede nada. Ese es el trabajo de nosotros, desde barras como Bamali, desde la escuela, desde el hogar, hacer voz de esas personas que no la tienen. Si bien es cierto que la Ley Fátima fue implementada para sensibilizar a los servidores públicos, desde Ministerio Público, secretarios, proyectistas y todo, en relación a lo que sufren las víctimas y no revictimizarlas, no menos cierto es que ha quedado ahí. Porque en México, si no llegas a tu casa, te fuiste con el novio. Porque en México, si publican fotografías íntimas, tú lo consentiste. Porque en México es increíble que aún ahora tengamos nosotras que vestirnos de manera prudente para que no se nos falte el respeto. La Ley Fátima tiene el origen en la muerte de una niña de 7 años, violentada en todos los aspectos. Nadie hizo nada. La sensibilización de los funcionarios se hace necesario porque si ellos, que procuran la administración de la justicia, no hacen nada en pro de los ciudadanos, de aquellos que no tienen voz, de niños, niñas, indígenas, mujeres que son tratadas, ¿qué? Entonces, ¿cuál es la función de nosotras? Nosotras como abogadas tenemos más que hacer. Fátima ya no está entre nosotros, pero siguen existiendo niños y casos de personas que son asesinadas de la manera más cruel, que son sacadas de sus primarias, de sus secundarias, en el camino a casa, en el transporte. Ya no llegan y tenemos que esperar 72 horas para que se reanude una búsqueda, para que se inicie una búsqueda. La Ley Fátima busca sensibilizar y no solamente sensibilizar a los órganos, sino que realmente se persiga, se haga una indagatoria. ¿Qué ha pasado con ella? Todos lo sabemos, vamos a una agencia del Ministerio Público y tenemos que esperar por horas. Hay personas que van atacadas sexualmente y tienen que presentar líquidos, no tienen derecho a asearse, no tienen derecho a buscar cubrir su cuerpo lastimado. Y si no es como en el caso de la ley Ingrid,
que solamente después de muertos todavía se hace la nota roja. Eso es México. Eso es lo que no se tiene que celebrar un 8 de marzo. Nosotras estamos aquí y estamos cansadas de la discriminación y la violencia, más contra las niñas y los niños, porque también ellos están vulnerables. Hay violaciones en los centros educativos, los conserjes, los maestros, y no hacen nada, plantones en todos lados de la ciudad, y la ley Fátima es letra muerta, es así. Y hablando de la ley Matilde, es otra, es una persona que implantó escuelas para que tuvieran alcance a la educación las personitas que no podían accesar a una institución. Ella, tras su divorcio con una persona pudiente, fue catalogada, y lo voy a decir con todas sus letras, de prostituta. Al ser secuestrada fue asesinada, mutilada, en un hoyo la echaron, la arrojaron, y la autoridad dijo que no tenía rastros de violencia. ¿Qué más violencia que la mutilación de un cuerpo? ¿Qué más violencia que ser arrojada, desnuda, y que después de eso digan, se la llevó el amante y fue el amante quien la mató? Eso es la realidad. Estas son las leyes de mi participación aquí con ustedes, la ley Matilde y la ley Fátima, ambas originadas en sucesos, lamentablemente, donde se pierde la vida de mujeres. Nuevamente estamos celebrando, no, reconociendo que el 8 de marzo se tiene que hacer todavía mucho más. Estos foros, ver las caras de mis compañeras, amigas, profesionistas, madres, mujeres que tenemos miedo de salir a la calle, porque si nos vestimos ajustado, buscamos algo, porque dejamos a nuestras hijas en merced del transporte público sin saber si van a regresar a nuestros hogares, porque tenemos mujeres ancianas que son madres, que si no tienes tú una tarjeta, no tienes ningún tipo de beneficio social. Hay personas con discapacidad, hay adultos mayores que no saben leer y escribir y que no tienen sus documentos actualizados y a las que no se les dan programas, no se les da ayuda porque no cuentan para un registro. Son trámites engorrosos, son trámites demorosos, son trámites cansados. Esa es la realidad de la mujer en todas las etapas. ¿Qué ha pasado con estas leyes? Nada. Seguimos encontrándonos con funcionarios que no recuerdan que también tienen mujeres en su hogar, que hacen esperar horas a la víctima, que tienen que desnudarla frente a policías para ver si efectivamente llevan lesiones de las que se quejan. Mujeres trans que son tachadas de lo peor, que no tienen oportunidades laborales. Tenemos que hacer mucho, compañeras. Esto es un foro que te agradezco, Ceci, que me permitas, porque de verdad da dolor ver el México en el que estamos viviendo. Hay desigualdad salarial, hay asesinatos a todas horas, a la luz del día, tocamientos. No son piropos, son ofensas. No vamos por la calle buscando piropos, vamos por la calle buscando identidad, buscando oportunidades. Salimos de nuestros hogares con miedo. ¿Qué ha pasado con la ley Matilde? ¿Qué ha pasado con la ley Fátima? Absolutamente nada, son letra muerta. Gracias por permanecer hasta esta hora. Gracias a los senadores que estuvieron con nosotros y gracias a ustedes, compañeras, yo las quiero mucho. Gracias, Julieta. Qué importante todo lo que nos mencionas. No es solamente el legislar y guardar la ley, sino ejercerla y pues también, ¿por qué no decirlo de alguna manera? Presionar para que se lleve a cabo. Y para seguir con el tema, tenemos con nosotros a la licenciada Georgina Solís, que por favor nos va a dar más información y algunas reflexiones sobre este tema. Por favor, Georgina, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes ya. El tiempo pasó, pero nuestras reflexiones aquí están y créanme que al escuchar todo esto viene a mi memoria mi niñez. Yo vengo de un puerto bello, Paradisaco, de Acapulco, Guerrero, que ahora estamos en el 5º lugar de un estado muy peligroso. Pero les contaré que cuando era niña, yo no veía cierta maldad o estaba en una burbuja de cristal quizás, o no salía mucho
a la sociedad. Pero lo que yo no veía era precisamente eso, que había niños desaparecidos, que había mujeres golpeadas, mutiladas, secuestradas, desaparecidas. Ese fenómeno no se daba. ¿En qué país estamos viviendo? ¿Cuál es nuestra realidad actual? Lo que sí podemos decir que referente a Fátima, las escuelas, cuando se dio esa noticia, se preocuparon y tuvieron más cuidado en ver en qué persona le entregaban a los niños de la escuela. Fátima salió con una persona, no sé si era de confianza, no sé por qué se fue, eso no lo sabemos, pero con toda tranquilidad caminó con ella. En las escuelas están implementando protocolos que si no llevas una credencial, si no hay una autorización por parte de la familia que otra persona diversa a ti los recoja, no te los entregan, precisamente para prevenir esa situación. Con la ley Matilde fue un andar, un peregrinar precisamente de un familiar directo que es la hija, buscar que precisamente fuera una institución como el Senado, como la Cámara de Diputados, que realizaran una ley más agresiva. Yo no diría que hay que sensibilizarlos. Esas personas que están ahí para indagar o para investigar, que se llaman ministerios públicos, no deben tachar a la mujer en el sentido o maltratarla. Estas personas hay que actuar. La ley Matilde fue más severa, promovió reformas al Código Penal, se le implementó medidas drásticas, pero yo voy más allá de castigar al funcionario que no hace bien su trabajo, que obstaculiza o evade hacerlo. Yo voy más precisamente a la sensibilización, pero también ayudarlos. Como el Estado tenemos que darle una preparación, tenemos que abrirle la mente a juzgar o indicar que es una mujer débil. Ese es el Ministerio Público al cual llega una mujer y decide hacer una denuncia. Detrás de ella tuvo que haber una fortaleza para hacer esa denuncia. Pero si se topa con un Ministerio Público que dice, señora, no le pasó nada, pues ¿en qué estado está la señora? ¿Quién la va a proteger? ¿Quién la va a ayudar en ese andar de buscar justicia, el tener el acceso a la justicia? Hace tiempo, por lo menos le voy a contar lo que pasó en Acapulco, una persona, una mujer, desaparece y todo indica que fue su compañero sentimental quien la desapareció. Existía miedo por parte de la familia de hacer protestas porque sabían que si bloqueaban, que si ponían una denuncia, la podrían aparecer al día siguiente, a los 2 días, 3 días, muerta. Aparecían, sí, pero muertas, y todo debido a que hubo una protesta. ¿Qué implicaba eso? Que la familia no podía hacer nada, ni siquiera presentar una denuncia, y que hacía que por sus propios medios, bajo redes sociales, si la has visto, ayúdame, dame información, podían localizarla. Esa persona aparece muerta en el estado de Morelos, precisamente por una manifestación que hizo en Acapulco, y ahorita está prófugo la persona que señalan que la mató. Entonces, la sociedad tiene temor. Tiene miedo que si denuncia, la denuncia no lleva un correcto camino, que exista deficiencias, que a lo mejor que cuando llegue a una instancia judicial, la persona al que acusa salga libre y buscamos culpables. Y el Ministerio Público, la persona que indaga, se lava las manos. También existe miedo de denunciar, precisamente por todo el trama que se ha venido dando. ¿Quiénes están atrás de esas personas que realmente hacen ese daño? Es la pregunta. Entonces, yo sugiero, yo pido, es más, exijo que si ya se reformó el 225 del Código Penal con la ley Matilde, ya se dieron severas sanciones a las personas que evaden, obstaculizan precisamente este tipo de investigación, ayudémoslo. El Estado, por favor, capacítalos, ábrele más, dales curso, diles protocolo, diles cómo juzgar con perspectiva de género, pero también haz algo, Estado, para que esto no suceda. Las mujeres necesitamos ser oídas, pero también necesitamos justicia. Es cuanto. Muchas gracias, Georgina. Muy interesante la perspectiva y sobre todo el que aunque tengamos las leyes como lo habíamos platicado, pues que en un ministerio público nos digan que no es factible darle seguimiento a nuestra carpeta de investigación.
creo que no es justo, no es lo que nos merecemos. Y para continuar con nuestro tema, con esta mesa, por favor, demos la bienvenida a la licenciada Angélica Espinosa de los Monteros Mancilla. Gracias, Angélica. Buenas tardes, muchas gracias. Primero que nada quiero agradecerle a Ceci la oportunidad de estar aquí, a Carla Martino, y pues retomando el tema que ya compartieron mis compañeras Julieta y Georgina, pues básicamente yo les voy a hablar de las sanciones que existen en estas dos leyes, ¿no? Básicamente son sancionar a los servidores públicos que no realicen sus funciones, es decir, que sean omisos al realizar sus investigaciones. ¿Cuáles son estas sanciones? Son sanciones económicas, inhabilitación, amonestación, suspensión y a veces destitución. ¿Qué tenemos que hacer o qué pedimos nosotros? Que capaciten a los servidores públicos para que realicen sus investigaciones como debe de ser. Es decir, todo esto va encaminado a los feminicidios y a las mujeres desaparecidas. ¿Por qué? Porque para esto se crearon estas leyes, Matilde y Fátima. Es básicamente lo que yo les iba a platicar. Gracias. Muchísimas gracias, Angélica. Muy interesante esta mesa. Y pues bueno, queremos darles un mensaje final antes de concluir con esta ronda de pláticas que hemos tenido. Primero queremos darles las gracias por permanecer con nosotras durante toda la mañana y parte de la tarde. Sabemos que es un esfuerzo que hacen, pero me parece que vale la pena. Desde Bamali queremos decirles que sí se puede, que no es fácil, que todavía nos falta una gran brecha como país para tener una igualdad y no sentirnos discriminadas o con miedo, con lo que hemos platicado en esta serie de rondas de mesas. Pero sin embargo no es imposible y queremos decirles que juntas somos más fuertes, desde nuestras trincheras, desde cada una de nuestras posiciones, podemos hacerlo, ni una menos en México, y las invitamos desde Bamali a unirnos y trabajar juntas para salir de esta brecha que tenemos actualmente. Nosotras somos una asociación, somos Bamali, Abogadas Líderes de México, y desde nuestras posiciones y diferentes posturas vamos a seguir luchando por los derechos de las mujeres. Muchísimas gracias por su atención. Y muchas gracias a Bamali, por supuesto, y a la senadora Sacil de León Villar por la organización de este foro. Bien, ya para concluir, queremos invitar a todas las ponentes, sean tan amables de subir al presidium para la última fotografía con la cual concluiremos este foro, no sin antes hacer la entrega de reconocimientos a nuestras ponentes, y le pedimos a nuestros compañeros fotógrafos puedan tomar la imagen con esta última mesa y ya después procederemos a la toma con todas las demás. De esta manera concluye nuestro foro Mujeres